Un cordial saludo a todos los estudiantes de la institución educativa San Carlos, a los niños del grado séptimo, que sé que aunque en estas condiciones de virtualidad o de educación remota, están siempre muy pendientes y muy juiciosos para poder desarrollar todos los talleres y podamos aprender juntos. Hoy vamos a hablar acerca de los tejidos y en especial los tejidos vegetales, que los encontramos en todo nuestro entorno, en las plantas, y que están constituidos por células que tienen unas características especiales como lo son la pared celular, la presencia de cloroplastos y una gran vacuola. Bienvenidos a esta pequeña clase y ojalá todo quede entendido. Los tejidos son un conjunto de células de una misma clase o de clases diferentes de sustancias intercelulares que interactúan entre sí para cumplir una o varias funciones. Como lo hablamos desde el año pasado, existe una organización de los seres vivos en donde se empieza a partir de la formación de los átomos, que son los que van a generar la materia. Esta materia, pues, es todo lo que constituye cualquier cuerpo que nosotros conozcamos. Pero entonces los átomos también al unirse generan moléculas. Estas moléculas finalmente se van a unir y van a constituir las células, que aquí en nuestro dibujito las tenemos. Aquí está la célula. Y a partir de la unión de las células se van a dar la formación de tejidos. Ahora sí, cuando ya tenemos los tejidos, la unión de estos tejidos van a dar origen a órganos. La unión de esos órganos nos va a generar la construcción de sistemas. En este caso, según este dibujo que tenemos aquí, el sistema digestivo de un ratón. Y finalmente la unión de sistemas, como pueden ser el sistema, en este caso el digestivo, sistema nervioso, sistema excretor, sistema muscular y esquelético, van a generar y van a originar un organismo. En este caso, el ratoncito está constituido de un sistema nervioso que le permite estar pendiente de lo que sucede a su alrededor, de un sistema muscular que le permite su movimiento, de un sistema digestivo que le permite la ingestión y la absorción de nutrientes. Y nos damos cuenta que de esta manera y hasta este punto hemos recorrido una gran parte de la organización de los seres vivos. Para la formación de los tejidos es importante tener en cuenta que existen tanto tejidos animales como vegetales y que estos a su vez son originados a partir de células sexuales llamadas gametos. En el momento en que se unen estos gametos, se produce una nueva célula llamada huevo o cigoto y esta se multiplicará a partir de la mitosis, que es la multiplicación de células, es generar más y más células, para sucesivamente dar origen a nuevas células que conformarán el nuevo individuo. Estas diferencias que se pueden presentar entre las células son gracias al ADN. El ADN es la información genética que tiene cada célula y eso lo hablaremos durante todo el año. Entonces, para que estemos pendientes de estos términos. En el caso de los gametos animales, tenemos a los óvulos y a los espermatozoides. El óvulo es el gameto femenino, que es mucho más grande que el gameto masculino, que es el espermatozoide. Pero así como hay óvulos y espermatozoides en los animales, en las plantas también vamos a tener dos tipos de gametos, uno femenino y otro masculino. Los femeninos también tienen el mismo nombre que en los animales. Va a ser el óvulo, que se va a estar dentro del ovario, y vamos a tener la parte de los gametos masculinos, que son las
los granos de polen que se ubican en las anteras. Es muy importante tener en cuenta estos conceptos sencillos para lo que seguimos viendo durante estos años del bachillerato. Entonces, como conclusión, tenemos que los tejidos se forman a partir de la unión de gametos, que estos mismos dan origen a su vez a un individuo completamente nuevo. Cuando estudiamos la organización de los tejidos en las plantas, es importante que tengamos en cuenta que estas están constituidas por células eucariotas que son capaces de realizar fotosíntesis. ¿Por qué? Porque dentro de sus células van a tener unos organelos muy importantes para la vida en nuestro planeta, que son los cloroplastos, y estos cloroplastos son los encargados de capturar la energía solar, la energía que viene por medio de los rayos del sol, y la transforman en glucosa, que es la molécula vital para la existencia de vida en nuestro planeta. Debemos también empezar a clasificar las plantas en dos grandes grupos, como lo son las briófitas, que son los musgos o plantas no vasculares, es decir, que no tiene estructuras bien definidas para el transporte de sustancias por todo el organismo de la planta, y las plantas vasculares, que son las mismas plantas con flores, que sí tienen estas estructuras. A partir de esto vamos a hacer esa diferenciación y a mirar qué tipo de tejidos tiene cada una. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a hablar de tejidos simples, estos tejidos se van a encontrar tanto en plantas vasculares, como las plantas con flores que conocemos, como en las no vasculares, como es el ejemplo de los musgos. Entonces, estos dos los vamos a encontrar en estos dos tipos de plantas. Ellas son fundamentales en las plantas y sus funciones principalmente son el crecimiento, el desarrollo, y el almacenamiento de sustancias, como también la fotosíntesis y el soporte de la planta. Cuando hablamos del soporte de la planta nos referimos a que la planta puede mantenerse en pie y no caerse fácilmente. Ellos se clasifican de tres maneras: el embrionario o meristemático, el parenquimático y el tejido de sostén. Al hablar del tejido embrionario o meristemático nos referimos directamente a algo en crecimiento. La palabra embrión me demuestra que es algo nuevo, algo en crecimiento, multiplicación de células, cosa que es característica de este tejido. Este tejido es el responsable del crecimiento y desarrollo de la planta, y estas células, las células de este tejido, son muy importantes y son especiales porque son indiferenciadas, es decir, que no tienen una función en específico, como cuando tenemos un CD en blanco o una memoria en blanco a la cual le vamos a meter música. Alguna le vamos a meter música mexicana, otra vamos a meterle cumbia, otras vallenato. Entonces, cada célula que está en blanco va a tener una función en específico según donde se ubique para dar origen a estructuras a la planta. Hay dos tipos de meristemos, los apicales o primarios, o los meristemos también laterales o secundarios. Los meristemos apicales primarios pues van a estar en las partes más extremas de la planta, y también ellas se encuentran cuando está la semillita y empieza a salirle como una especie de raicita que se llama epicótilo, que es la que posteriormente le va a dar origen al tallo. Ahí en ese preciso momento, en esa raicita que les cuento que se llama epicótilo, vamos a tener completamente el tejido embrionario, el tejido meristemático, que va a generar muchas más células para poder formar la planta total. También los vamos a encontrar en los brotes de las ramas y en las ramas también. En los meristemos laterales o secundarios pues se van a encargar del crecimiento en grosor de la planta. Tiene capacidad de dar origen a otra clase de tejidos,
que a continuación de esta presentación las vamos a ver, y ellas se localizan en las partes laterales, es decir, hacia los lados de algunos órganos, y son los responsables de que ellas crezcan en grosor. Entonces de eso se trata el tejido embrionario, que es muy importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En este dibujo podemos observar claramente cómo están ubicados los meristemos o el tejido meristemático. Tenemos entonces que vamos a ubicar un meristemo apical caulinar, es decir, que es el que va a estar en la copita de todas las planticas. En esta parte vamos a tener una gran multiplicación celular, porque el hecho de que si yo tengo muchas más células, voy a tener la capacidad de generar muchas más estructuras en la planta y generar más tejido. Entonces es por eso que el tejido meristemático se ubica en la parte apical, en la parte de arriba de la planta, como también vamos a encontrar este tipo de meristemos apicales en la raíz. Aquí los vemos en la raíz, y ellos se llaman radiculares porque están en las partes más extremas de la raíz, permitiéndoles generar más células para generar más tejido y que las raíces sean más profundas para la posterior absorción de agua y alimentar a la planta. Tenemos también meristemos de tipo lateral que van a estar hacia los lados. ¿Para qué? Para el crecimiento del grosor de la planta. Y también tenemos las yemas axilares que van a estar entre esas especies de Y que se forman entre el tallo y la hoja, y a partir de esa intersección entre el tallo y la hoja vamos a encontrar este tejido que va a dar origen a nuevas ramitas y nuevas hojas. Esta es la ubicación más sencilla de los tejidos meristemáticos que podemos observar en este dibujito. Continuamos con el tejido parenquimático, que este también está presente en todos los órganos vegetales, porque también pertenece a los tejidos simples, y ellos van a tener una función muy importante, como es el relleno y la unión de tejidos unos con otros. Esta también acompaña el crecimiento primario en las raíces, los tallos, las hojas y las flores. Tienen unas características muy especiales dependiendo de dónde se ubiquen y en qué tipo de plantas se presenten. Vamos a tener tres tipos de parénquima: el parénquima fotosintetizador o mesófilo, parénquima de reserva y parénquima aerífero. El parénquima fotosintetizador, pues su palabra lo dice, va a generar fotosíntesis, se realiza fotosíntesis, y la fotosíntesis se realiza en las hojitas y en las partes verdes de la planta. Por eso este tejido parenquimático fotosintetizador va a ser característico la cantidad de cloroplastos que en ella se encuentran y pues su color verde. También tenemos el parénquima de reserva, que lo que se encarga es de almacenar, en este caso y en mayor proporción, los almidones y los lípidos que se van a concentrar en estructuras como tubérculos, bulbos, raíces, frutos carnosos y semillas. Un ejemplo de parénquima de reserva son el tejido que tienen las papas. Las papas están constituidas de mayor porcentaje de almidón como también de agua, y las papas son un tubérculo almacenando así el almidón, y finalmente son constituidos por este parénquima de reserva. Y por último, el parénquima aerífero, que son estructuras que van a permitir que permanezca aire en algunas estructuras de la planta, como en el caso de las plantas acuáticas. No sé, el buchón de agua también tiene mucho parénquima aerífero, que lo que hace es tener unas estructuras celulares muy separadas,
permitiendo unos espacios intercelulares y que ahí esté el aire, y ese aire va a permitir que las plantas se mantengan a flote constantemente. El tejido de sostén, como su nombre lo dice, pues va a ayudar a sostener la planta, le va a dar rigidez, y de ellos se distinguen dos clases que son el colénquima y el esclerénquima. El colénquima se va a encontrar en las plantas flexibles a lo largo de su vida. Nosotros a veces tenemos que diferenciar entre plantas tipo arbusto o maderables o como los árboles, o también podemos diferenciarlas de algunas rastreras, que ellas van a tener tallos verdes y tallos muy flexibles, diferentes a los tallos de un árbol. Entonces, el colénquima los vamos a encontrar en esas plantas que son flexibles, que no tienen madera, o también lo vamos a encontrar en árboles en sus estadios primarios, cuando apenas están creciendo y son jóvenes. En estas etapas de los árboles podemos encontrar el colénquima, porque no, en ese momento no son maderables. Mientras que el esclerénquima tiene una sustancia muy resistente llamada lignina, que es lo que le permite generar tallos de madera y ser muy gruesos y permitirle esa rigidez. Entonces, estas son la importancia de la diferenciación entre el colénquima y el esclerénquima, y enfatizando en que estas dos son tejidos de sostén. Con los tejidos de sostén terminamos la parte de los tejidos simples, los cuales pueden estar en cualquiera de las plantas, sean vasculares o no vasculares. En este momento vamos a hablar de los tejidos complejos, que son los que van a acompañar a las plantas vasculares. En este caso, tenemos dos tipos de tubos que van a transportar sustancias dentro de las plantas, como lo son el xilema o tejido leñoso y el floema o tejido liberiano. El xilema, también llamado leño, se encarga del transporte y reparto de agua y sales minerales provenientes fundamentalmente de la raíz de la planta, aunque también se transporta otros nutrientes o moléculas señalizadoras. El xilema transporta desde el suelo, a partir de las raíces que absorben el agua y sales minerales que están en la tierra, las absorbe y empiezan a subir en contra de la gravedad hacia las partes más alejadas del centro de la planta, como son las ramitas y las hojas. Esta agua va directamente hacia las hojas, que va a permitir el proceso de fotosíntesis. Por eso es tan importante este tejido conductor. Pero también tenemos el floema, que también es un complejo de tubos que va a transportar por medio de sí las sustancias ya elaboradas, ya que han salido del proceso de fotosíntesis, y las va a distribuir por todo el cuerpo de la planta para su alimentación. Recordemos que las plantas son organismos autótrofos que producen su propio alimento. Entonces, a partir del floema se distribuye todo el alimento que generó la planta después de realizar los procesos fotosintéticos, y los lleva al resto del cuerpo de la planta para su alimentación. En este diagrama tan bonito nos damos cuenta cómo es el xilema y el floema. El xilema es un tubo completamente, tal cual como conocemos nosotros los tubos, que va a transportar sales minerales en un solo sentido, o sea, hacia arriba, porque viene esa agua y sales minerales vienen desde la raíz, es decir, van en contra de la gravedad, suben hacia las partes más alejadas de la planta. No hay paredes que segmenten este tubo, y sus paredes son con lignina, esa sustancia que hablábamos que les iba a dar rigidez a las plantas y que iba a generar la parte leñosa de las plantas también.
En el caso del floema nos damos cuenta que el tubo ya tiene algunas divisiones, algunos septos que van a permitir que el fluido vaya hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el floema transporta también agua, pero en este caso ya alimento sintetizado en las hojas. Las células de este tubito, de este floema, tiene perforaciones y estas perforaciones pues permiten también el paso de estas sustancias que recorren este tubo hacia otros órganos de la planta. Y como se ve, el transporte se da en ambos sentidos, tanto para arriba como para abajo. Con esto vamos terminando nuestros temas de los tejidos de las plantas. Espero les haya gustado. Este es un video muy corto para que quede claro. Usted lo puede mirar las veces que quiera, no hay ningún problema. Si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto se las resuelvo. Que pasen un feliz día, que estén muy bien. Adiós.